Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite de vida, de salud. Y damos gracias a Dios por un día más de poder leer su palabra en esta jornada, de leer toda la palabra de Dios, toda la Biblia en un año. Lo estamos logrando y ánimo a todos, porque lo que nos propongamos en el Señor lo cumplimos, porque Él es el que nos fortalece para llegar a cumplir todo lo que nos proponemos en Él. Lo que sí quería también es que dar gracias a Dios por todos los siervos, siervas de Dios a nivel mundial que están con vida haciendo su voluntad, y también pedir por todos los que están pasando por quebranto de salud, que el Señor obre de una manera milagrosa en sus vidas, sanando, y que ellos puedan sentir la mano de Dios sobre sus vidas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Padre, damos gracias por este privilegio de poder leer tu palabra en el día de hoy. Y gracias, Señor Padre, porque nos unimos para orar por esos siervos, siervas tuyas, Señor, que están alrededor del mundo. Muchos de ellos haciendo tu voluntad, Señor. Obra, Señor, de una manera sobrenatural en sus vidas, con señales, prodigios, milagros, Señor. Y por los que están en quebranto de salud, Padre, en el nombre de Jesús, de una manera sobrenatural, obra milagros, Señor, obra sanidad, obra liberación, obra restauración, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, enviamos esa palabra en el nombre de Jesús a sus vidas, que tú los levantes, Señor. Y los que están pasando por persecución, Señor, que sean fortalecidos en estos momentos, y que ellos mismos, Señor, puedan fortalecerse en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, damos gracias a Dios. Quité el micrófono que tenía aquí. No sé cómo está entrando, porque digo, este micrófono no sé si me daba buen tono solamente, pero se oía mucho ruido. Yo misma voy a ver aquí. Bueno, suena más bajo, pero no se oye tanto ruido. ¿Qué les parece? ¿Suena más bajo? Dejo el micrófono. Bueno, esperamos que entre y que no tenga que gritar. Por eso puse el micrófono, para no estar gritando. Pero me dicen si suena bien, o si pongo el micrófono para que suene más alto. Ahí están estos siervos de Dios, siervas de Dios bien lindos. Andrea, Verónica García. A ver, Andrea, ¿cómo suena? Verónica, ¿cómo suena? ¿Suena bien o está muy baja la voz para poner el micrófono? Bien, hoy vamos a estar viendo el capítulo 30 y el capítulo 31, concluyendo así el libro de Primera de Samuel. Y yo les digo, dice, está muy bien, se oye perfectamente. Gracias, Verónica. Gracias. Bien, sí, vamos a ver lo que es esto, la conclusión, y tenemos que darle gracias a Dios que estamos ya avanzando en lo que nos hemos propuesto, y a ver cuántos pueden repetir de memoria los libros que hemos atravesado desde Génesis hasta ahora Primera de Samuel, porque esta es una forma también en que uno ya va a tener, los que no se lo saben, ¿verdad? Los libros de la Biblia, ya uno va a tener más noción de qué libro es antes, qué libro es después, y hasta poder repetirlo, recitar cuáles son los libros que hemos atravesado, y eso va haciendo que memoria, ¿verdad? En nosotros. Por eso el estar anotando ese versículo diario pareciera que es solo anotar un versículo. No. Estamos grabando la palabra de Dios
en nuestro corazón cuando lo anotamos, algo ocurre, algo ocurre físicamente en nuestro cerebro cuando nosotros anotamos las cosas. Por lo tanto, yo sé que a veces uno tiene muchas cosas. Yo estoy haciendo varias cosas a la vez. Aún estoy terminando una carrera nueva que me metí, pero para perfeccionar en lo que hago. Y mientras estoy haciendo esto, estoy estudiando y después estoy estudiando también otra cosa. Y tengo que trabajar cuidando a veces a mis nietos que me traen para que los ayude. Pero si nosotros nos organizamos, podemos hacer todas las cosas. Y es más, Dios quiere que estemos en lo que es avanzando, mejorando diferentes áreas de nuestras vidas. No te quedes atrás. Es mejor movilizarnos, aprender algo nuevo, que pasar todo un año y solo uno tiene para decir, bueno, ay, es año nuevo, pero ¿en qué avanzamos? Por lo menos en lo espiritual, en tu iglesia hay metas, hazlo. En tu personal, el que estamos leyendo la Biblia en un año, eso es algo bonito, es algo que vas a completar terminando el año. Y también en lo que es intelectual, que algo, ¿verdad?, nos pongamos sin quitar cosas, pero que en el espacio que nosotros vemos que usamos ese tiempo quizás para hacer nada o perder el tiempo, que lo usemos y lo empleemos en hacer algo que cuando pasa este año tenemos algo nuevo en la mano que añade valor a nuestras vidas para ser más efectivos en lo que Dios nos ha puesto a hacer aquí en la tierra. Bien, los animo a que, ¿verdad?, emprende lo que Dios tiene para ti. Y si tú vas a emprender algo que Dios tiene para ti, y eso te va a alejar de la comunión con Dios, de la vida espiritual, eso no es lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Si cuando tú emprendes algo, tú todavía estás 100% en lo espiritual que Dios tiene para ti, eso es de Dios. Por lo tanto, nunca lo que uno emprende los aleja de Dios cuando es de Dios, sino que nos afirma aún más en el Señor, y el estar permaneciendo en hacer lo que decidimos hacer para Dios mejora lo que estamos emprendiendo, nos da más sabiduría, más destreza en lo que estamos aprendiendo. Bien, dice, ahora se escucha bien. Gloria a Dios. Bendición también, Esmeralda. Gracias a Dios por ustedes que son cuadro de honor ahí todos. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a entrar de una vez porque ya la hora se avanza bien rápido. En el capítulo 30 de Primera de Samuel, vamos a ver cómo Dios interviene para que... Pensé que ya lo había puesto. Ok. Vamos a ver cómo Dios interviene muchas veces para que nosotros no hagamos locura, que después nos arrepintamos de haberlo hecho. Como en el caso de David, en el capítulo 25, Abigail, ella lo ayudó a no hacer una locura que después él se hubiera lamentado. Y aquí vamos a ver que lo que hicieron los hombres, los filisteos estos, de decir, mándalo para atrás, era la intervención de Dios para que él no estuviera enfrentándose con los de Israel y que después él lo hubiera lamentado también. Y no solo eso, vamos a ver que muchas veces Dios nos entretiene en cosas para evitarnos otras cosas que podemos después lamentar. Bien, en el capítulo 30 del Primera de Samuel, verso 1, nos dice la palabra del Señor.
Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, les tomó 3 días caminar de donde estaban con los filisteos yendo para atacar a Israel, a regresar a su lugar. 3 días. Los de Amalek habían invadido el Negué y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vemos que entonces ellos regresan y se encuentran con que su lugar, su territorio está todo quemado y no hay ninguno de sus familiares ahí. Se llevaron a sus mujeres, a sus hijas, a sus hijos. Y el lugar está quemado. Vamos a ver cuál es la reacción de nosotros ante las calamidades que ocurren. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Eso es dolor, eso es amargura, eso es desaliento del grande que está pasando ahora mismo David, porque él está sintiendo lo que le pasó a su familia. Y vemos que lloraron, hombres llorando. Los hombres también lloran. Y eso de que los hombres no lloran es si ellos no son humanos, no lloran. Y si son hombres, porque yo en mi país que un niño está llorando, los hombres no lloran. ¿Cómo que no? Los hombres también lloran, tienen sentimientos y tienen que saber expresar sus sentimientos. Aunque dice la Biblia, Jesús lloró, ¿verdad? Los hombres sí lloran también. Bien, entonces vemos que los llevaron cautivos. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Están presas, en otras palabras, y se las llevaron de su lugar para allá. Y David se angustió mucho por el pueblo. Se angustió mucho porque el pueblo, ¿cuál es el pueblo? Los 600 hombres que han estado con él, que eran desalentados, que eran despreciados y vagabundos, que él los recogió y los ha entrenado. Ellos estaban desalentados y ellos estaban ya cavilando aquí lo que dice. Y David se angustió mucho, estaba angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tremendo que dice que estaba en amargura por sus hijos y por sus hijas, pero no dijeron por sus mujeres. Como que mujer puedo casarme de nuevo, pero mis hijos, y uno se encariña tanto con los hijos. Pero la prioridad es mujer y después hijos, esposo y después hijos. Pero aquí vemos lo que es
a nivel mundial muchas personas prefieren a sus hijos que al esposo o a la esposa, aunque aman a su esposo y su esposa, pero como que se inclinan aquí a llorar más por esos pequeñitos. Y dice, lo central de aquí es que David se angustió. Él se angustió, ¿ok? Cuando ocurren las cosas, uno es que tiene la autoridad sobre uno mismo. Cómo uno responde a las cosas que está pasando a nuestro alrededor. Y aquí él se angustió. Y dice el verso 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalek, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. So, vemos aquí que cuando uno está angustiado, que uno se angustia, hay que ver cuál es el deseo que hay en nosotros, de hacer las cosas por nuestras fuerzas o de depender de Dios todavía. Y él se angustió, pero él pidió, quiero voluntad de Dios, quiero hablar con Dios porque me siento angustiado. Oh, qué bonito, ¿verdad? Poder tener ese sentimiento cuando nos sentimos así, de hablar con Dios, oír que Dios tiene que decirnos. Como hoy yo estaba haciendo algo y yo digo, ay, quiero leer la Biblia. Así mismo dije, y dije, oh my God, es como te entra un momento en que necesitas una palabra de la palabra de Dios que nos anime, que nos refresque, que nos dé fuerza. Y eso, ¿verdad? Es algo que viene con la práctica de estar leyéndolo. Llega un momento que dice, ay, déjame ir a leer esta porción de la palabra, porque lo que uno se está acostumbrando a hacer es lo que uno tiene deseo de hacer. Y vamos a ver eso cuando lleguemos a Romanos. Romanos, el libro de Romanos. Cuando uno desea algo, es porque uno está acostumbrándose a eso. Si yo deseo comida dulce, es porque estoy acostumbrando mi cuerpo a comidas dulces. Si yo deseo comidas saladas, es porque estoy acostumbrando mi cuerpo a comidas saladas. Yo tenía que tomar el té con azúcar y decidí acostumbrarme a tomar té sin azúcar. Al principio no estaba muy bueno, ¿verdad? Pero ya ahora estoy acostumbrada a tomar el té sin azúcar. Y cuando me dan té con azúcar, como en estos días que fui a una iglesia, me prepararon un té. Y el té era de jengibre y todo eso, pero tenía azúcar. Y le dije, oh, tiene azúcar. Tomé porque la persona se preocupó en hacerme un té. Tomé un poquito, pero ya no me pasaba porque tenía azúcar, ¿ves? Eso es una costumbre. Lo que uno se acostumbra a hacer es lo que uno desea hacer. Y David entonces, él deseó oír la voluntad de Dios porque esa es su costumbre, de querer oír a Dios, querer oír qué Dios tiene que decir y qué es lo que él, ¿verdad?, debe hacer en momentos de angustia. Y aquí es donde nacieron, en toda esa persecución, huida que él tenía, es que nacieron muchos salmos. Muchos salmos. Cuando leamos los salmos vamos a ver la condición en que él estaba en todas esas huidas y todo eso en la cueva, y ahora en estos momentos vamos a ver cómo él en esos salmos, cuando sale que él que se está hablando a él mismo, y vamos a ver aquí en cómo él se va. Vamos a leer porque yo hablo mucho a veces. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David.
¿Ves? Acércame, es un deseo de oír palabra de Dios. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Son 3 días ya que esto ocurrió. Y quién sabe fue más, porque 3 días de ir hasta allá, más 3 días que les tomó regresar, son 6 días. Y él pregunta: ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Bien. Podemos ver que Dios le dice que vaya para allá, lado opuesto a donde los filisteos fueron. Dios lo está alejando de la batalla. Y vemos que ellos quemaron el lugar y se llevaron todo y se llevaron a las mujeres, a los niños, pero no los tocaron y no les hicieron daño. Y dice, entonces Dios le dice: los vas a alcanzar y librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos días. Estoy buscando una parte que leí en inglés. Ese es el problema de leer en inglés y después en español. Dejo español para ahora para que esté fresquecito, pero estoy buscando algo que leí en inglés que está tremendo, pero vamos a ver si será que está más abajo. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Estaban cansados ellos. 3 días de caminar para allá, 3 de vuelta. El dolor de que se llevaron cautivos a sus familiares y todo lo que ellos estaban por dentro, ¿verdad? Sintiendo. Tenemos que es lo que ok, sí, es en el verso 6 que ya lo pasé. Todo el dolor que ellos tenían y quizás la edad también, ellos estaban cansados y ellos no pudieron seguir. De los 600, 200 se quedaron atrás y 400 se fueron con David. Pero vamos a regresar al 6, al verso 6, que es donde está aquí, donde David se fortalece él mismo. ¿Okay? Ok. En el mismo verso donde David se angustió, vemos también que en el mismo verso, en la parte de abajo, ¿será que yo lo pasé y no lo leí? ¿Será? Vamos a leerlo. Y David se angustió. Uno es el que se angustia y se deprime, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Gente alrededor amargada y dolorida, y su forma de hablar es negativo. Y dice luego, cada uno de sus, en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y no terminé de leer. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Ves? Esto es lo importante, que uno es que se angustia, pero también en la última parte dice, mas David se fortaleció
en Jehová. Uno se fortalece, uno mismo tiene que tomar fuerzas de donde no viene, de gente que está buscando apedrearte o criticarte con todo y que le has tratado bien todos estos tiempos. Ellos quieren ahora, porque un día les fue mal por la decisión de irse con los filisteos, ahora esas mismas personas están hablando de apedrear a uno que los ha tratado tan bien y que los ha levantado. Así son muchas personas. Y por eso uno mismo tiene que aprender que yo soy la que, como dice aquí, me angustio, o yo soy, aquí dice, se fortaleció. Pero ¿en quién se fortaleció? Se fortaleció en Jehová. Y ahí fue que pidió el efod. Dame palabra de Dios. Dame que yo pueda oír lo que dice Dios. Dame palabra de Dios, que yo pueda oír lo que Dios me está diciendo. Y aquí es uno de los salmos que dice: alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Y por qué te angustias? ¿Ves? Aquí él dice, David se angustió. Y él le preguntaba a su alma en su fortaleza en ese salmo: ¿por qué te abates dentro de mí? Estaba abatido. Y yo he sentido a veces esos palpitares cuando ocurren cosas y así. Y yo sé que quizás tú también, quizás no sé. Pero nosotros en esos tiempos, recuerda, somos nosotros por cómo estamos reaccionando a lo que está a nuestro alrededor. Pero así como nosotros nos angustiamos, Dios nos ha dado también el poder para que en Él nosotros podamos también fortalecernos en Él. Y Él dice, y David se fortaleció. Dame palabra de Dios. Dame a Dios, porque Él me va a fortalecer. Bueno, eso es lo que estaba buscando. Vamos a seguir el verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Él respondió, y respondió el joven egipcio: yo soy, y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Eso es lo que hacen muchas personas. Me sirves entre tanto que estás bien. Y cuando la persona se siente mal o está enfermo, los tiran a un lado y buscan a otro. Es muy importante que seamos fiel con las personas que nos ayudan cuando están bien. Y cuando ellos se enferman, así como ellos nos ayudaron, que nosotros miremos cómo podemos ayudar a otros, porque eso es lo que Dios quiere. Pues hicimos una incursión en la parte del Negüe, que es de los cereteos y de Judá, y al Negüe de Caleb, y pusimos fuego a Siglag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios
que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y he aquí que estaban, 16. Y lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá y de la tierra de Judá. Ellos también atacaron los filisteos y se llevaron un montón de cosas porque los filisteos se fueron a combatir. Y la tierra de Judá, ellos atacaron también y se llevaron todo lo que se llevaron. Y dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron. Y libró David libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró David a sus 2 mujeres. David no tenía hijos aquí. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. ¿Ves? Los mismos que le hablaron mal, que estaban buscando cómo apedrearlo, cómo hacer mal, solo cuando reciben bien, es que hablan bien y sienten hacer bien a las personas. Y si uno es así, uno tiene que mirarse, tenemos que mirarnos y examinarnos, porque ese no es, estoy buscando mi pañuelo, eso no es lo que Dios quiere que de sus hijos, que Él quiere hijos que seamos compasivos en todo tiempo, que seamos de buen corazón, que seamos agradecidos, y que no porque nos va mal vamos a tratar mal a las personas que siempre nos han tratado bien. Vemos aquí que ellos decían, es el botín de David. 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Paz. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. De ahí es que han salido. Déjame ver si recojo esto aquí. Ok. Perdonen. Faltaba esto. Bien, dice que Él entonces me libró de todas mis angustias. Ese es el Dios que servimos y que tenemos que aprender a fortalecernos en Él, pase lo que pase. Vi ahí que Esmeralda dice que su mamá estaba recuperándose, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Y tenemos que cuidarnos. ¿Ves?
A mí, yo cuando veo que siervos de Dios están enfermos, le doy gracias a Dios, pues la profesión que me ha dado es para ayudar a las personas en forma natural. Y si no puedo ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué comemos y cambiar, vamos cambiando de edad, también nuestra forma de cuidarnos, de comer, tiene que ir cambiando para ir acomodándose a los resultados que nosotros queremos tener en esta vida físicamente. No podemos seguir en eso de estar, dicen los hijos de Dios no se emborrachan ya, pero se embriagan de comida. Y nosotros tenemos que ver qué estamos metiéndole a este cuerpo, porque queremos estar sintiéndonos bien, poder movernos, y tenemos que ver si se duele por aquí, si se duele por allá, aprender a conocer nuestro cuerpo para poder rendir mejor y sentirnos bien y vivir sanos hasta que el Señor diga, pues vámonos, porque sí se puede. ¿Ves? So, un día vamos a hablar de todo eso de salud. El Señor me está poniendo en el corazón tener esos seminarios de salud para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Bien, vamos a ver. Él fue a ellos, y cuando cuando David llegó a ellos, la gente les recibió con paz. Ya no estaban angustiados. Dios resolvió. Tengamos confianza en Dios. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, ¿ok? David tenía gente malos y perversos que le estaban siguiendo. Respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Mira qué liderazgo, ¿verdad? Porque no fueron, estaban cansados, no podían. Hay unos que están cansados, y el cuerpo de cada uno de nosotros es ¿cómo se dirá en español? Bioindividual. Es individualmente diferente biológicamente. Por lo tanto, estos 200 estaban cansados porque su cuerpo no reaccionó como el de los otros 400. Y tenemos que saber compadecernos de aquellos que a veces pues no pueden físicamente, por más que quieran, es diferente la forma de responder a los obstáculos, a las dificultades que hay en la vida. La forma de cada uno de nosotros es diferente. Vemos que entonces ellos querían represalia porque ellos no fueron con ellos. Y dice aquí la palabra del Señor que entonces, y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Ves? Hay que ser justo. Y ese es el corazón de David. Justicia, aunque vamos a ver cosas terribles que hizo también, pero en el centro lo más de él era practicar la justicia. Y aquí él dice, no hagáis eso. ¿Okay? Y nosotros cuando vemos que están haciendo injusticia o nosotros mismos haciendo injusticia, tenemos que llegar al punto de hablarnos a nosotros mismos. Sonia, sé justa. Y que sí me hablo bastante. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos a hacer lo bueno que tenemos que hacer. 24. ¿Y quién os escuchará?
Pero lo bonito de aquí es que él reconoce que es Dios el que les dio la victoria, que los guardó, que les entregó en sus manos a los merodeadores. Él reconoce que es Dios. Y en tanto, este que murió, el, el, el esposo de Abigail, él decía, mi esto. Y hay muchos que cuando logran victorias, ellos están con el mi, yo, mi fuerza, ¿verdad? Pero David da la gloria a Dios. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Vemos aquí que David establece una ley muy justa y es lo que nos falta hoy día, justicia. 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siglag, envió del botín. Era bastante lo que habían recogido. Imagínense, todo lo que los filisteos, todo lo que era de los amalecitas. Y estos amalecitas tenemos que ver que son de los que escaparon de lo que Dios le mandó a Saúl a que destruyera a todos. Ellos son estos mismos. Y dice, y envió botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió, dice, a los que estaban en Betel, en Ramot, del Negüe, en Jaitir. Cuando David hacía sus incursiones, él mandaba dinero a Judá, a los que eran sus amigos. Y aquí se ve el ejemplo de lo que él hacía. Y dice, de Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Ve? Todos los lugares donde él había estado, que lo habían recibido, no le habían dado noticia a Saúl para que lo fuera a buscar, él era agradecido de que ellos hubieran hecho eso, y cuando él recibía así en grande, él les mandaba a ellos parte de las bendiciones que él había recogido. Es muy importante que nosotros no seamos de esos que cuando Dios nos bendice, todo es para nosotros. Tenemos que recordar lo que vimos en el Pentateuco, que Dios quiere que saquemos, sí, primero nuestro diezmo, que saquemos para nuestra familia, sí, nuestra familia es de Dios, la familia, que saquemos también para ayudar a lo que es huérfano, viuda, a los extranjeros, al pobre, y que también saquemos lo que es para todo lo que son proyectos, ahorro, todo lo que uno tenga, ¿verdad? Una buena administración de los bienes que Dios nos permite tener. David, entonces, él no se quedaba todo, él buscaba cómo bendecir a otros con lo que Dios le daba. Y se quedaba con su parte también, porque uno no va a repartir todo y repartir su parte también. Pero tenía ese orden en su vida de dar a otros también.
Y si nosotros practicamos eso que dice Dios, de tener nuestras finanzas así, vamos a ver una bendición grande de Dios, que Dios nos va a suplir lo que necesitamos, ¿ves? Nos lo va a suplir, pero tenemos que meternos con Dios, no por lo que nos pueda dar, sino de corazón nos metemos con Dios y comienza lo que dice Dios. Él comienza a añadir a nosotros las añadiduras, ¿ves? Que muchos pierden el estar con Dios por buscar la añadidura. Busquemos a Dios primeramente y Dios va a ayudar a que esas añadiduras vengan. Quería estudiar esas cosas para mejorar lo que hago y Dios buscó, fue Dios, ¿verdad?, que me puso los medios para que yo pueda terminar esta carrera más avanzada todavía, porque es algo que está en mi corazón. Siempre me ha gustado eso de alguien se siente mal, ¿y qué tienes? Y a ver, ¿y qué tienes? Y esto, y siempre he estado así. Ahora solo me está perfeccionando mis licencias y mis certificados y eso para que esté todavía mejor y que yo me sienta más libre de poder ayudar a las personas. Lo que tú quieras, hermano, hermana, ten ese querer de algo y pones a Dios primero y Él te va a dar los medios, lo va a poner para que tú puedas realizar lo que en ti Él ha puesto para que tú realices, que va a ser para bendición de tu familia y de otros. ¿Ve? Él hizo esto y fue bendición para Él, para los que estaban con Él y para otros. Dice entonces el 31 ahora. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. ¿Ve? Aquí, esta batalla ahora, David estaría ahí peleando contra el pueblo de Israel. Pero en este momento que ellos estaban acá peleando contra los filisteos, David estaba por allá ocupado con los amalecitas. ¿Ven? David iba ya en marcha con ellos 3 días para llegar a donde estaban ellos, los filisteos, pero Dios hizo que se regresaran, y no solo que se regresaran, sino que fueran también más allá a buscar a esos que eran los merodeadores que hicieron lo que hicieron ahí en Siglag. En este lugar se está llevando a cabo una batalla y allá se estaba llevando a cabo otra batalla. Y en esta batalla de acá es ya la batalla que para mí lo que yo veo aquí según la palabra de Dios es como el reinicio de la que ocurrió con David y Goliat, que David fue que vino e intervino y salvó de que los filisteos en ese tiempo no hubieran destruido y hecho esto que están haciendo allí, que David no estaba allí, ¿verdad? Porque es lo que los filisteos estaban haciendo allí y todos tenían miedo. Vamos a ver también otra cosa, vamos cuando lleguemos allá. Y dice, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. La única forma que un israelita cae muerto y retrocede ante sus enemigos, que Israel tenía que haberlos vencido, ¿por qué ocurre? Es porque el pueblo está en pecado. 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. ¡Qué dolor! A Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Los mataron. 3.
arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Wow. So, Saúl murió angustiado y murió con temor. Vivió una vida con temor y murió con temor. ¿Ves? Vivió una vida de violencia en contra del inocente y cayó ahora muerto. Pero no está muerto totalmente. Fue herido mortalmente, pero no está muerto. So, él vio que mataron a sus hijos. Eso es un dolor grande para un padre. Y no solo eso, dice, y arreció la batalla contra Saúl y los flecheros le alcanzaron. Ellos solo tiraron el montón de flechas y una de esas flechas alcanzó a Saúl y dice, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su espada, dice, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. So, está herido, le dice a su escudero que lo traspase, ¿ves? Que lo mate, para que no sea el enemigo que lo mate o que lo agarren y hagan de toda clase de burla con él. Mas el escudero tenía temor de hacer eso al rey. El escudero no lo hizo. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl? Saúl dice, entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Ahora, lo alcanza una flecha, su escudero no lo mata, él mismo se echa sobre su espada y muchos diríamos, si llegamos solo hasta aquí, que él cometió lo que se llama suicidio. Él se suicidó. Pero cuando lleguemos a 2 Samuel vamos a ver que aunque se echó sobre su espada, no murió. Hay personas que le han metido 20 y tanto de balazos y no muere. Puñaladas, hay un hombre que tiene como un zipper que le han dado de puñaladas por todos lados y no murió, y cuenta su testimonio porque aceptó a Jesús y cuenta cómo Jesús lo ha librado. So, tenemos que aquí Saúl no ha muerto aunque está herido de muerte. Qué terrible cuando uno vive una vida lejos de Dios, cómo la angustia llega a ellos y no recurren a Dios. La angustia llegó a David y David pidió el efod. Pero aquí llega a Saúl la angustia y él solo está buscando a ver cómo es que puede morir para que no desvanezcan su gloria, de que lo agarren y lo lleven por acá y lo lleven por allá. El orgullo, muriendo con ese orgullo de morir con honra. Y mire esto que sigue, dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. So, él miró que Saúl se tiró sobre su espada, y cuando se tiró sobre su espada, él asumió que ya murió. ¿Okay? Él dice que él lo vio muerto, o sea, lo vio traspasado por su espada, traspasado por la lanza, primero, la lanza que le cayó, y vamos a ver cuando lleguemos a
segunda de Samuel si murió o no murió. So ahí vamos a ver qué pasó. Pero le adelanto, o ya ustedes saben también, no murió. Duro de morir este hombre. Dice, y así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y 2 de sus varones. Sí, aquí dice que murió, porque ese día él va a morir, pero vamos a ver cómo es que va a morir ese día, ¿ok? Y murió Saúl en aquel día, sí murió en aquel día, pero vamos a ver cómo es que murió cuando lleguemos a segunda de Samuel. Y dice, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Ok, así que, y si vemos aquí que murió con sus 3 hijos, uno asumiría, bueno, eran todos los hijos de Saúl, pero tampoco, él tenía otros hijos que no murieron aquí y lo vamos a ver que tanto, bueno, no me voy a adelantar, pero tenía otros hijos también que aquí no murió tampoco. Murieron 3, pero tenía más. Y dice, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán vinieron del Jordán viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Así se metieron los filisteos e invadieron Israel y vivieron en ellas. 8. Aconteció al siguiente día que aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza. Esa es venganza porque David le cortó la cabeza al gigante. Le cortaron la cabeza a Saúl. Ya ahí estaba muerto, pero vamos a ver cómo fue que murió cuando lleguemos a 1 Samuel. Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. O sea, para ellos era buenas nuevas el que hayan matado a un siervo de Dios y que hayan vencido al pueblo de Dios. ¿Ves? Para nosotros las buenas nuevas es dar el evangelio, pero para ellos las buenas nuevas es destruir al pueblo de Dios. Bien, dice el 10, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y los quemaron allí, tiene que ser que ya se iban a pudrir, y pues lo quemaron allí, y tomando sus huesos, dice, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron
7 días. So, le hicieron lo sepultaron. Es el rey de Israel. Un rey malo, pero de todas formas honraron el título, la posición. Y si esto, ¿verdad?, sirviera para hoy día, que muchas veces uno no está de acuerdo con esos presidentes que ponen o si la persona tomó el poder a la fuerza, ¿qué cosa es que uno puede hacer? Uno como hijo de Dios, uno de todas formas tenemos que someternos a Dios, a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros lo hagamos y no hacer las cosas como ellos lo hicieron, ¿ves? Y lo hicieron mal, se robaron la posición, hicieron esto. Nosotros tenemos que todavía someternos a Dios y orar a Dios y esperar en Dios que Dios algo va a hacer. Pero no tomar las cosas en nuestras manos porque nosotros sentimos que nosotros tenemos la razón o porque eso fue una imposición, ¿verdad? Tenemos que saber esperar en Dios y Él a su tiempo hará lo que Él ha prometido hacer con todos los injustos. Y eso es lo que hizo David. Él esperó en Dios y aquí llegó el tiempo en que Saúl, que había hecho tanto mal a David sin razón, aquí le vino entonces el juicio y ellos perdieron no porque los filisteos, su Dios, les dio la victoria. Ellos perdieron porque Saúl llegó su tiempo que Dios dijo, esta es la hora y ya, los últimos de sus días. Pero tenemos que tener en cuenta que un día vamos a partir a darle cuentas a Dios y prepararnos para que esas cuentas que le vayamos a dar a Dios sea lo mejor. No sé dónde se fue esto, que es lo que sigue que vamos a leer. Bueno, voy a abrir otro porque parece que se desapareció. Bien, voy a abrir otro. Bien, aquí en Hechos 24 nos dice la palabra del Señor. Ahora vamos a seguir con Pablo. Y en Hechos 24 dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto adorador llamado Tertulio. Un cierto orador llamado Tertulio. Desciende ahora Ananías, el sumo sacerdote, que viene a hacer la defensa delante de él. Viene a hacer la acusación. Gracias, esposo. Viene a decir por qué es que tienen que destruir a Pablo, en otras palabras, pero él no viene para hablar él, sino que él trae uno que tomaría como un fiscal acusador. Este Tertulo es uno que él contrató porque es muy versado en palabra y le está pagando. Quién sabe del dinero del templo, pero le está pagando para que él con su elocuencia pueda defender el caso de ellos y pueda conseguir que destruyan, que maten a Pablo, que se lo den a ellos para que ellos lo destruyan. Bien, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo. Tertulo era un orador, un hombre versado en palabras, sabe hablar. Mi esposo es versado en palabras. Él habla y saca palabras y yo lo miro y yo digo, uy, ¿cómo saca palabras? Él es versado en palabras, pero no es Tertulo. Y dice, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ellos se levantaron contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo, pero miren su arrogancia, miren sus palabrerías.
como debido a ti gozamos de gran paz, hablándole así al gobernador Lisonja. Gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Eso era mentira. Oh excelentísimo Félix. Excelentísimo Félix. Él es orador. Está dando palabras elocuentes. Excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Un orador. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Palabras, ¿verdad? Elocuentes y de verborea. Porque hemos hallado, mira cómo llama Pablo, hemos hallado a este hombre, hemos hallado que este hombre es una plaga. Tremendo cómo llama a un hijo de Dios. Dice que este hijo de Dios es una plaga. Es lo que está diciendo. Que hemos hallado a este que es una plaga. Perdón. A este que es una plaga, dice. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Se parece a los políticos de hoy que son mentirosos. Hasta ahora todo lo que ha dicho ha sido mentira y ha sido ellos que estaban con la violencia, que el Lisia vino y salvó a Pablo de la violencia que tenían ellos. Ellos hicieron la violencia, pero están acusando a los otros de ser violentos, igual que nuestros días. Dice, Listra con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Mentira. 8. Dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. O sea, ya le está diciendo a él lo que él debe informarse cuando él lo oiga a él. Ese es como los juzgados que se hicieron en estos tiempos a personas inocentes y que los declararon culpables, porque ya ellos tenían todo preparado para hacer el mal, esconderse, acusar a otros y después, como también todo estaba concentrado, lo culparon al inocente y dejaron libre al malhechor. Dice ahora, él le dice lo que él debe juzgarle y darse por informado de que las cosas que ellos están diciendo es así. 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Sacerdotes, pero mentirosos. Ancianos, pero mentirosos. Confirmando mentira. Contratando a un orador
para que hable, porque ellos sabían que delante de Pablo quedaban era hecho pedazos. Y así que contratan a alguien para que tenga palabra, para que hable por ellos, para que así condenen a un inocente. Siendo religiosos, participar en la maldad es porque uno, al igual que Saulo, está lejos de Dios. Y es solo puro caparazón lo que se está presentando, es solo pura apariencia de religión, pero la persona está lejos de Dios. Usa el nombre de Dios, templo y toda clase de títulos, pero no tiene a Dios. Está contra Dios. So, aquí vemos que entonces los judíos confirmaban ser así. 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Ellos hicieron la acusación, ahora viene la defensa, una corte. Y dice, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Ve? No lo elogia de nada de excelentísimo, ni nada de eso. Él solo dice, porque sé que tienes muchos años de ser juez, voy a hacer mi defensa con ánimo delante de ti. 11. Como tú puedes ciertamente, ¿verdad? Como tú puedes cerciorarte, ¿sí? No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Solo hacen 12 días que yo he estado aquí. Yo no he estado en Jerusalén. Así que, ¿cómo es que hice todo lo que dicen ellos? 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Eso fue lo único que fui a hacer, a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, dice, ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Qué bonito que aunque haya acusadores, nos mantengamos templados. Porque estos acusadores, cuando tú oyes que están diciendo mentira de ti, uno tiene que serenarse y no responder con violencia, porque eso hace que las personas que están acusándote digan, ¿ves? Mira qué violento, mira qué violenta, ¿ves? Lo que le estoy diciendo es la verdad. No, que el Señor nos ayude, porque no es fácil que personas estén diciendo mentira de uno, que uno responda con esta gracia, y eso es Espíritu Santo controlándolo para que Él pueda testificar. Él abre su boca y dice, el Señor Jesús le dice, yo voy a poner lo que tú digas, y que confiemos en Dios en esos tiempos difíciles que le vienen a muchos, ¿verdad? Él lo que hace es que Él habla de una manera pausada, dominio propio, pacíficamente, para que la gente sea, ¿verdad?, entendida de lo que uno está comunicando. Cuando uno está molesto, a veces está gritando, uno no está pensando bien, y la otra persona no puede recibir lo que uno quiere comunicar, que uno tiene la razón, pero cómo decimos las cosas puede hacer que no parezcamos los que tienen la razón, sino los otros. ¿Ves? Ellos calmados y traen a un orador y que habla,
entonces nosotros, Dios, dale dominio propio. Bueno, ya nos lo dio. Dice que nos ha dado espíritu de dominio propio. El dominio propio es un espíritu de dominio propio, dice. Él ya nos ha dado eso y nosotros tenemos que ejercitarlo en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a ejercitarnos en lo que tú nos has dado. Él dice, y no me hallaron, ¿ok? 13. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. El 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, o al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Cuando ellos aquí estaban en el libro de los Hechos, y lo que vamos a ver después, Romanos, Corintios, Tesalonicenses, todas esas 13 epístolas, Hebreos, Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, todo eso que ellos escribieron, lo escribieron, que nosotros llamamos Nuevo Testamento, lo escribieron, pero usando el Antiguo Testamento, que era su libro de texto, era la palabra de Dios que usaban para mostrar con el Antiguo Testamento lo que ellos estaban enseñando. Y así que lo que vamos a ver ahora en las epístolas, ¿verdad? Romanos, Corintios, era parte de las enseñanzas que él enseñaba, que vemos aquí en Hechos, que dice que se quedó una semana con ellos, se quedó un año con ellos, se quedó año y medio con tantos, se quedó 3 semanas, se quedó esos entonces son esas cartas allí que iban mandándose y que ahora están grabadas aquí en la Biblia y que forma parte del Nuevo Testamento, con lo que también Jesús vivió, que el Espíritu Santo inspiró a esos 4 que escribieran los 4 evangelios, ¿verdad? Y que escribiera también Hechos. Hechos y los evangelios, el escritor de Lucas es el mismo escritor de Hechos. Tenemos que, vamos a disfrutar cuando lleguemos a esas epístolas de parte de las enseñanzas que se llevaron a cabo en los libros de Hechos, ¿ves? Porque esos fueron hechos de los apóstoles. Estas cartas que están allí son hechos de los apóstoles, que se llaman epístolas. Y que uno dice, wow, ¿qué le habrá enseñado? Y esa vez que se quedó toda la noche hasta las 12 y cayó uno muerto, ¿qué estaban hablando? Porque no sé, bueno, vamos a ver las epístolas de Pablo y ahí hay muchas de esas enseñanzas que él estaba enseñando. Pero tenemos que ver que él dice aquí, pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas que en la ley, ¿verdad? En la ley y en los profetas están escritas. Eso es lo que vamos a ver, cómo él desglosó del Antiguo Testamento esas cartas y cómo está dentro del Antiguo Testamento lo que él sacó al Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo puso y le dio a él la gracia y la sabiduría de sacarlo y de ponerlo allí para que nos sirva a nosotros también, gente que él dice que Dios nos mandó a los gentiles, y aquí vamos a ver eso. Bien, seguimos y dice que en el verso
verso 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Él dice, yo sirvo a Dios como al Dios de nuestros padres. Cuando dice al Dios de nuestros padres, está refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob. A eso ellos entienden cuando hablan el Dios de nuestros padres. So, él se va a Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces aquí él dice, y como ellos también, ¿ves? Y que tenemos esta esperanza de que habrá resurrección de los muertos, sacándolo del Antiguo Testamento, está enseñándoles a ellos y ellos no lo refutan porque ven que en el Antiguo Testamento dice que va a haber resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Y dice, así de justos como de injustos, el Antiguo Testamento nos enseña que va a haber. Y dice, y ¿qué es el centro aquí de nuevo? ¿Eh? Resurrección. El mensaje que Jesús le dio a María Magdalena, que le lleve a los apóstoles y que los apóstoles recibieron también confirmación del mismo Jesús que se les apareció, mostrando que Él ha resucitado. Y ahora este Pablo, que Jesús también le apareció, él testifica ese mismo mensaje que Jesús le dio a esa mujer y los ángeles le dieron a las mujeres que fueran a dar ese mensaje. Vayan y den el mensaje de que resucitó. Y aquí vamos a ver la importancia de que nosotros tengamos bien claro ese mensaje también con lo que dice Pablo, que él de que ha de haber resurrección de los muertos. Un día todos los que han muerto, tanto en Cristo como no en Cristo, han de levantarse de nuevo. Habrá resurrección de muertos justos y de los injustos. ¿Ves? Va a haber resurrección de todos los que han muerto. Y si nosotros comenzamos a enfatizar más ese mensaje al inconverso, a los conversos, la gente va a poder reflexionar un poco más, porque si ese es el mensaje que Jesús mandó que se diera, es porque tiene un poder dar ese mensaje de resurrección y todos vamos hacia allá. Si Cristo no ha venido antes, todos vamos a pasar por ese proceso de muerte, pero que un día resucitaremos. Y así las personas que no tienen a Jesús, ¿verdad? Las personas que no tienen a Jesús, que comiencen a tener esa palabra de poder que dio Jesús, porque fue Jesús el que mandó a esa mujer a decirles, diles que resucité, diles que resucité, ¿ves? Y que nosotros tenemos que hablar, comenzar a incluirlo más en nuestros cantos, en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, que un día habrá resurrección de muertos y de vivos. Lo dice el Antiguo, lo dice el Nuevo Testamento. Entonces dice, verso 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, porque un día habrá resurrección de los muertos. Procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios. Aleluya. Primero, Dios ve lo de adentro de nosotros. Nuestra conciencia, dice, yo procuro tener una conciencia sin ofensa delante de Dios
y ante los hombres. Esa es la vida de nosotros. Primero preocuparnos, no preocuparnos, porque no debemos preocuparnos. Primero procurar tener una conciencia sin ofensa delante de Dios, del Dios Todopoderoso, porque Él ve nuestra conciencia, Él nos ve de adentro. Lo que los hombres no pueden ver, lo ve Dios. Y tener esa conciencia en nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener eso, que hacer aprobados por Dios y luego también delante de los hombres. Y por eso él dice, nada de lo que están acusándome pueden probar. Y eso es bonito. Cuando alguien te está acusando, no salirse del tema a razonar otra cosa. Mantengámonos en el tema y pruébame lo que estás diciendo. Aunque hoy día han pagado a mucha gente para que digan cosas falsas y mentirosas de gente que yo digo, pero no tienen conciencia, ¿verdad? Pero nosotros tengamos una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres en lo más que se pueda. Dice, sin ofensa, es el 17. Ante los hombres, 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Esta palabra le va a quedar a Félix grabada. Cuando uno es avaricioso y dicen algo de dinero, le queda grabado. Y vamos a ver que le quedó grabado. Él dijo que pasado algunos años que él no estaba en Jerusalén, él vino a Jerusalén a hacer limosnas a mi nación. A dar, se llamaba aquí la traducción, dice limosna, a traer la ofrenda que se recogió para la nación. Él vino a traer de lo que Dios le dio para la nación y presentar, ¿verdad? Ofrendas. Él vino con dinero para Jerusalén, entendió Félix. Y dice entonces 18, estaba en ello, haciendo eso, presentando la limosna, la parte que era para el templo y la otra era para las iglesias. Ya él los entregó y estaba presentando ahora esa otra porque él fue que le pagó a los otros 4 para que hiciera eso. 18. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. ¿Ves? Lo que está diciendo Tertulo es mentira. Ellos debieran compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Okay? O sea, pusieron a Tertulo, que ni estaba allí, pero ellos que son, debían de compadecer ante ti y acusarme si tienen algo. Bien, eso dice, y oigan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. O sea, no se halló nada malo cuando él compareció ante Licia y ellos están poniendo bien mal a Licia porque Licia no se los dio y lo ayudó a escapar de ellos. A no ser que estando entre ellos, dice, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Dice, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Ok? Vemos que él está diciendo que él está siendo juzgado porque está predicando que la resurrección de los muertos. Y ese es el centro de la predicación de Pablo, de Pedro,
de Juan, de todos los apóstoles que cuando lo llevó Magdalena, algunos no creyeron, pero luego creyeron y están llevando ese mismo mensaje, la resurrección. Un día tú resucitarás, un día yo resucitaré. Habrá resurrección de los malvados, habrá resurrección de los justos y todos seremos juzgados. Los justos ante el tribunal de Jesús y los malvados ante el gran trono blanco. Unos seremos juzgados para ser premiados por la obra que hicimos y otros serán juzgados por las obras que hicieron, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, y ese es el que no haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y vive para Él, será lanzado al lago de fuego, un lugar terrible que no deseamos que nadie vaya allá, pero que muchos hombres y mujeres que optan ir en contra de lo que es el plan de Dios para su beneficio, tomar su propia voluntad ellos, terminará en el lago de fuego. ¿Ves? Pero Dios hoy abre la puerta para que no vayamos ninguno a ese lugar. Yo invito a personas que no han aceptado a Jesús, que hoy sea el día que diga: yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Perdóname, Dios, por no haberte obedecido, pero de hoy en adelante quiero obedecerte. Perdóname. Y de aquí en adelante, ¿verdad? Recibir a Jesús, vivir para Él. ¿Cómo se vive para Él? Comienza a leer su palabra. Comienza a leer la palabra de Dios y no solo leerlo, hacer lo que dice la palabra de Dios. Y comienza a juntarte con personas que aman a Dios en espíritu y en verdad. Habrá errores a veces entre los hermanos, pero es mejor estar entre personas que están procurando servir a Dios que estar alrededor de personas que van en contra abiertamente de Dios. Seguimos y dice 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, se les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licia, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Pero dice, Félix estando bien informado de este camino. Félix era uno que conocía del camino, pero solo conocía del camino. Como hay muchas personas que conocen de la Biblia, conocen de Jesús, pero nunca han aceptado a Jesús. Y esto es el gran peligro de muchas personas. Conocer mucho de Dios, pero no vivir una vida de acuerdo a lo que Dios manda que vivamos. No basta conocer mucho, hay que ponerlo en práctica. Así que él aplazó todo y para otro tiempo. 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Le dio libertad a Pablo, pero preso. Porque él ahí se convenció que Pablo era inocente y que no era ninguna cosa digna de muerte la que él había hecho, pero él oyó acerca de dinero que trajo Pablo. Y vamos a ver qué tipo de gobernante es. Dice,
que no impidiera que vinieran a él las personas que eran de Pablo, los suyos. 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era que judía, él sabía de lo que eran los judíos, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Tenemos que él estaba casado con una judía. Él llama a Pablo ahora en secreto, o aparte, él y su mujer, Drusila, porque la mujer estaba interesada en oír acerca de Jesucristo y él también quería oír más. Pero ahora que ya se fueron, el sacerdote regresó, no se sabe si a su oficio, porque mira, abandonó la iglesia, los ancianos abandonaron todo para venir a acusar a Pablo de una mentira, ¿ves? Y están descalificados de lo que es la palabra de Dios. Y aquí nos dice que ahora él llama a Pablo aparte para que Pablo le hable a él y a su esposa del plan de salvación, que le hable acerca de la fe en Jesucristo. Pero vamos a ver si va a aceptar. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, le habló de la justicia, del dominio propio que deben tener y del juicio venidero. Eso le habló de Jesucristo y le habló del plan completo acerca de nosotros. Si tenemos a Jesucristo, tenemos la palabra, debemos ser justos y ejercer dominio propio sobre nosotros, porque vendrá un día del juicio, donde todos seremos juzgados después de la resurrección. Félix, al oír eso, dice que Félix se espantó. Y es lo que pasa con muchas personas. No se habla de la resurrección de los justos y de los no justos para ir a juicio. Y Pablo le dio el mensaje completo, ¿ve? De vivir una vida justa, de tener dominio propio. Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio y de el juicio venidero. Esto, vivir así, es porque viene un día que habrá un juicio. Vamos a ir a juicio. Todos los que han muerto no se han escapado. Un día habrá un juicio para todos los que todavía estamos vivos y para todos los que han muerto, porque está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Y él le dijo aquí bien claro eso. Y dice ahora, él se espantó y dijo, ahora vete, está espantado, vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Okay? Más alto, cuando alguien escucha la palabra, unos se espantan, otros se burlan, otros dicen después, pero otros aceptan. Pero también hay otros que buscan ser opositores del que está dando la palabra o los que aceptan la palabra. Dice, vete, te llamaré después. 26. Estaba también con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Él quería que, son de los gobernantes que dependiendo cuánto dinero uno le da por debajo, lo sueltan o hacen favores, o ellos le dan dinero de esto, ponen que hicieron esto y se agarran todo lo demás. Él estaba esperando que Pablo le diese dinero, porque oyó cuando Pablo dijo
que vino a dar limosnas a su país y a traer ofrenda a su país. So, él dirá, este tiene dinero, ¿ves? So, ¿cuántos de nosotros nos movemos por el dinero? Que Dios nos ayude a ser personas que no porque nos den esto y lo otro, cambiamos de ser justos y hacemos injusticia. Porque tener a Pablo preso sabiendo que no debía estar preso era injusto. Esperando que le diera dinero para soltarlo sabiendo que él era justo es injusto, y más oyó el mensaje de salvación de boca de uno de los grandes predicadores y no se convirtió, sino se espantó, pero ya se le fue. ¿Ves? Que el Señor nos ayude a que el espanto nos lleve a vivir para Dios. Bien, so, él esperaba que le diera dinero. 27. Y lo mandaba a llamar a cada rato y le hablaba, pero ya el espanto se le fue y ya estaba solo para ver si le daba dinero. Y Pablo, nada te voy a dar. Dios no me dijo que te tengo que dar dinero para estar libre. Todo esto que estoy atravesando es proceso de Dios. Hay que pasar por el proceso de Dios para glorificar a Dios a través del proceso. Y dice que en el 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse, usa la palabra aquí la Biblia, congraciarse, hacerse el gracioso, dice, con los judíos, dejó preso a Pablo. So, aquí entonces termina esta parte. Se va a seguir poniendo bien emocionante el libro de los Hechos, pero damos gracias a Dios hasta aquí. Vemos que Pablo está presentando la palabra de Dios, cumpliéndose lo que dijo Jesús que él iba a hacer, la razón por la cual lo salvó, y damos gracias a Dios que él lo está cumpliendo, y pedimos, ¿verdad?, a Dios que nosotros también podamos cumplir la voluntad de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.